Eskerrik asko. El 5 de octubre de 2011 se aprobó en este mismo Parlamento la proposición por la que se pedía presentar una comunicación por parte del Gobierno vasco sobre Euskadi en Europa, que sirviese de balance, de análisis de situación y de propuestas de actuación sobre el papel que las instituciones vascas vienen desarrollando en la materialización del proyecto europeo. Más de 2 años después, el Partido Popular solicita dicha comunicación una vez más y exactamente en los mismos términos. Orain dela bi urte egin eztabaida hartan, ikusi ahal izan dudanaren arabera, Europaren aldeko eta kontrako argudioak errepikatu ziren. Merkatuaren eta kapitalaren nahien menpe aritzen den Europako batasun horrek Euskal Herriari. Herria den heinean egiten dion ekarpen positiboa edo negatiboaren inguruan iritziak eman ziren. En 2 años muchas cosas han cambiado en el ámbito europeo y también en las medidas que desde Europa se han impuesto sobre el Estado español y que han supuesto una intervención económica y política de facto. Esta intervención también tiene consecuencias directas sobre este Parlamento y sobre el Gobierno vasco. Consecuencias que limitan aún más la capacidad de acción política y económica. Consecuencias que limitan aún más nuestro autogobierno y la manera de relacionarnos con Europa. Hala ere, berriro ere eztabaida hau errepikatzen dugu helburu batekin. Europar batasunaz itxaroten dugunaren inguruan eztabaida ideologikoa ematea. Eta nabarmena da 2 urte beranduago toki berean gaudela. Hastapeneko puntuan gaude eta are gehiago esango nuke, 2 urte hauetan Europatik etorri zaizkigun politikek gainditu egin gaituzte. Euskal Herria Bildu quiere avanzar. Quiere desbloquear debates parlamentarios para traer, o por lo menos intentarlo, un nuevo prisma más práctico y menos teórico de lo que suponen los últimos informes desarrollados en Europa y cómo estos informes pueden afectar en su materialización al autogobierno vasco. Al final, cuando hablamos de Europa, debemos hablar de estas cosas. Debemos conocer cuál es la situación real en la que desde Europa se deja al maltrecho autogobierno vasco. Debemos conocer las consecuencias de las decisiones que se toman en Europa. En definitiva, debemos mirar hacia el futuro y no, como se pretende en la iniciativa presentada por el Partido Popular, fijar la mirada en el pasado y en la relación inversa al curso político. Este curso político, esta influencia política no va desde aquí hacia Europa, sino todo lo contrario. Filosofia horri jarraituz Euskal Herria Bilduk jatorrizko ekimenari osoko zuzenketa aurkeztu dio. Eskatzen dugu ponentzia zehatza sortzea. Solicitamos que se constituya una ponencia que analice las consecuencias políticas, fiscales, sobre el endeudamiento y las consecuencias económicas que tendrá sobre el autogobierno y sobre el cupo la propuesta hacia una auténtica unión económica y monetaria, presentada por el presidente del Consejo Europeo en junio de 2012 y que en octubre de 2012 el Estado español aprobó el informe definitivo. Como ustedes ya conocerán, tal informe se compone de 4 pilares básicos. El primero es sobre el marco financiero integrado, el segundo sobre el marco presupuestario integrado, el tercero sobre el marco de la política económica y el cuarto y último sobre la legitimidad democrática y la rendición de cuentas. Estos 4 puntos, según el informe, requiere de varios pasos previos que les den mayor legitimidad social. Entre los que se propone está la democratización de las instituciones y nuevas funciones para órganos e instituciones ya existentes. Sin embargo, hay una serie de puntos en esos pasos previos que deberíamos abordar en este Parlamento y también se deberían abordar por parte del Gobierno vasco. Como por ejemplo el que se refiere al refuerzo de la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales. Así se propone crear una conferencia parlamentaria para debatir las grandes orientaciones estratégicas de la Unión. ¿No tiene este Parlamento intención de exigir participar en ese foro? ¿Se valora de alguna forma este hecho por parte del resto de los grupos? ¿Qué consecuencias tiene esta medida? Otra línea de trabajo es la creación de redes de diputados nacionales que trabajen sobre una materia concreta, lo que directamente deja fuera a este Gobierno y a los intereses propios de este Parlamento. Algo habrá que decir en relación a esto también. Cuando nos centramos ya directamente en los 4 pilares que se proponen, debemos atender con detenimiento y preocupación lo que supone este informe. En relación al marco financiero, ya estamos viendo en qué se concretan estas medidas. Lo hemos visto esta misma semana con Kutxabank,
que ya ha abandonado sus dos objetivos principales, el de ser un banco bajo control público y, por otro lado, el de estar al servicio de los intereses de la ciudadanía y de los intereses estratégicos del país. Todo se cae en una semana por una directiva europea. De esto debemos hablar en dicha ponencia que proponemos desde Euskal Herria Bildu. En relación al marco presupuestario integrado, no solo se defiende el traumático Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, sino que se habla directamente de un avance cualitativo hacia una unión presupuestaria. Así, se podrán establecer límites máximos para el saldo presupuestario anual y para el nivel de deuda pública, junto a que la emisión de deuda pública sería controlada por este marco, quedando la decisión final. No se sabe bien en qué organismo, pero sí se sabe bien que dicho organismo carecerá seguramente de un perfil democrático. ¿No es esto un tema que debe ser estudiado y trabajado en esta Cámara, teniendo en cuenta que se nos está diciendo que ya ni en política presupuestaria vamos a ser autónomos? ¿Qué clase de políticas creen ustedes que se van a implementar desde la Europa depredadora de derechos sociales y vendida a los intereses financieros? Y encima, cuando el único marco que se reconoce es el estatal. El tercer pilar es el referido a la política económica integrada. Y como la realidad siempre supera la ficción, solo hay que ver la estrategia de las dos Europas, la enriquecida y la saqueada por los bancos, la Europa del norte y la del sur. ¿Cómo creen que se ve desde Alemania o Francia a Euskal Herria? ¿Como un país del norte o del sur de Europa? Tristemente, ni nos ven, ya que vivimos bajo la losa del Estado español y del Estado francés. Pero tristemente en lo económico, las políticas que nos imponen son las que imponen a los países expoliados del sur. No nos engañemos. ¿No deberíamos fortalecer nuestras estructuras como país para protegernos de esas medidas? ¿No deberíamos hablar sobre eso en una comisión que hable de la realidad europea? Y para acabar, el último pilar trata de dotar de legitimidad democrática a una unidad que no la tiene y que, por supuesto, tampoco la requiere para actuar impunemente. Europa impone, Europa supera nuestro marco competencial y, sin embargo, seguimos mirando hacia Europa como la gran salvación. Pero pregúntenles ustedes a los portugueses, griegos, italianos, ¿qué opinan de las bondades de Europa? Pregúntenle a la clase trabajadora de ese norte europeo qué piensa de las políticas austericidas, de control del déficit, de estabilidad presupuestaria, privatizaciones, etcétera. Pregúntenles. Pero lo más importante, empecemos a preguntarnos aquí también sobre la legitimidad de las medidas que nos han impuesto. Preguntémonos sobre las consecuencias de todas esas políticas, porque las nuevas medidas nos vienen ya. Y lo triste es que no se quiera abordar ese debate, porque parecería que en el fondo de lo que se está hablando es si somos europeístas o no lo somos. Y no se puede replicar, parece ser, contra esta Europa antisocial y mercantilizada sin que nos tachen de antieuropeístas. Por ello, hacemos debates sobre pájaros y flores. Y cuesta mucho entrar a debatir sobre las consecuencias de las políticas antidemocráticas que provienen de Europa. Ziur gaude, ardura hori ere baduela EAJak. Alegia, Euskal Herria Bildurekin batera EAJak ere uste duela gure eskumenak kolpatzen direla, eta neurriak hartu behar direla gure herritarrei ez inposatzeko neurri antisozial eta antidemokratikoak. Kapitalak eta merkatuek agintzen duten Europatik datozen neurriak alegia. Seguro que el PNV comparte con nosotros y nosotras la preocupación y necesidad de dar respuesta como pueblo y poder hacer nuestro camino y por lo menos participar en pie de igualdad en los órganos de decisión de Europa. Para esto pretendemos crear la ponencia. Espero que ustedes por lo menos nos acompañen en su impulso. Eskerrik asko. Eskerrik asko López de Munain jauna. Euskal Sozialistak taldearen ordezkaria den Mendia Andereak dauka hitza.